Aprender a hablar es un acto de a dos. Para que un niño pueda desarrollar su lenguaje, necesita la compañía y el modelo del adulto, ¿sí? El lenguaje se aprende en situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? En situaciones contextuales, en las rutinas de la vida diaria. Para que un niño pueda desarrollar lenguaje, necesita que alguien lo esté estimulando, y con cada cosa, con cada propuesta o con cada iniciativa del niño, hace falta que alguien responda a eso. Si pensamos en dos personas adultas que están conversando, lo primero que podemos pensar como importante es que es la palabra. Pero en realidad, si prestamos atención, vamos a ver que hay toda una comunicación que es sin palabras, que se da desde la mirada, desde los gestos, desde las distancias en la comunicación, desde las variaciones de la entonación, desde la voz, la intensidad, que nos va transmitiendo mucho más que lo que las palabras mismas nos dicen. El desarrollo del lenguaje se inicia desde el nacimiento. Y desde el nacimiento hasta el primer año de vida vamos a observar que los niños realizan sonidos, gorjeos, balbuceos. Es importante que como padres estimulemos esos balbuceos. Siempre el contacto cara a cara, en los momentos de la alimentación, del baño, del juego, nombrando cosas que vemos de la vida diaria y estimulando esos sonidos que los niños empiezan a decir. El desarrollo del lenguaje lleva en total 6 años. Va desde el momento que un niño nace hasta los 6 años en donde se construye la matriz básica del lenguaje. Después hay aspectos del lenguaje que se desarrollan a lo largo de toda la vida, ¿sí? Aprender palabras nuevas, podemos aprenderlas siempre. Aprender nuevas formas de comunicarnos para ser más efectivos con los demás, eso se puede aprender siempre, ¿sí? Después hay otros aspectos del lenguaje que tienen como un tiempo más limitado para ser adquirido. Pero tengamos presente que el lenguaje tiene 4 aspectos y esos 4 aspectos van teniendo determinado dinamismo y velocidad de progreso a lo largo de esos primeros 6 años de vida. Cuando nos comunicamos es importante esta comunicación sin palabras, que es el cimiento de la comunicación, y el contexto en el cual nos comunicamos. En los chicos, cuando empieza el lenguaje, empieza de la misma manera, empieza sin palabras. Y es muy importante el interlocutor, el contexto, cómo se va desarrollando en las distintas situaciones diarias. Dentro de la etapa de adquisición del lenguaje hay un primer escalón, que es aprender a manejar o aprender a construir lo que se llama la intención comunicativa. Los nenes pueden comunicarse antes de hablar en el desarrollo típico. Un nene chiquito puede manifestar qué es lo que quiere y lo que no quiere, simplemente rechazando con las manos o con la cara cuando algo no le gusta, o puede señalarle a la mamá aquello que le gusta aunque no sepa nombrarlo, ¿sí? Eso se llama desarrollo de la intención comunicativa, poder hacerse entender sin palabras. Eso se construye en el primer año de vida, ¿sí? Y es crítico para el resto de la vida de una persona, ¿sí? Es muy importante porque eso va a ayudar a lo que es a posteriori la funcionalidad. Hacia el año de vida sí vamos a ver que comienzan a utilizar sonidos o sílabas o silabeos más claros y que los utilizan siempre para referirse a algo en particular, a algo que les llama la atención, a un juguete, a un alimento. Esas van a ser las primeras protopalabras y después palabras que, aunque no estén bien dichas, son la manera en que los niños tienen de comunicarse. Al principio, entre el año de vida y el año y medio, vamos a ver que son poquitas esas palabras que el niño empieza a expresar. Son de una sola sílaba o de 2 sílabas y muchas veces de la misma sílaba, como mamá, papá, tutú. Es frecuente que utilicen onomatopeyas de animales, de medios de transporte, y es muy bueno que estimulemos su uso. Durante el juego, cuando le leemos algún cuento, que siempre la lectura de los cuentos no sea literal, sino más que nada mostrar, indicar lo que estamos viendo y hacer referencia a esa palabra, con cierto
resalte de nuestra voz, con énfasis en la prosodia y en la entonación de lo que le estamos diciendo, porque el niño va a intentar imitar esas palabras. En esa época el niño tiene recursos motores, lingüísticos y cognitivos limitados. Por eso va a intentar comunicarse con lo que puede y por eso utiliza estas palabras acotadas y que no suenan como las decimos los adultos. Pero sí el niño en el desarrollo va a ir buscando aproximarse a esas palabras. Hacia los 2 años va a tener ya muchas palabras en producción y de a poco vamos a ir viendo cómo se van clarificando. Cada vez puede hacer palabras más largas, más complejas y aparecen más sonidos. Al principio teníamos un sonido de M, de P, de T, de K y ya más adelante van a aparecer otros sonidos, como sonidos sh. Si sabemos que un niño pequeño entre los 2 y los 3 años de edad aprende artículos y preposiciones y los llega a dominar con mucha facilidad, un niño con trastorno del lenguaje que tuviera este tipo de problemas y que estuviera entre los 4 y los 5 años de edad, sería recomendable trabajar este tipo de palabras. Muchas veces las palabras funcionales que son muy transparentes, como por ejemplo la preposición con, que puede llevar el significado de instrumento, o por ejemplo la preposición a, que nos puede indicar un trayecto hacia dónde vamos, serían muy útiles para empezar a trabajarlas dentro de lo que se conoce como una frase nominal o una frase que lleva nombres. En el entendido de que los niños ya tienen cierto vocabulario, podemos entonces acompañar este vocabulario o palabras grandes o palabras de contenido con las palabras chiquitas de la lengua, artículos o preposiciones. Entonces, un ejemplo sería hacer algo como la casa o el coche, pero no lo diríamos de esta forma, sino podríamos entonces reforzar con ayuda de la prosodia el uso de estas palabras chiquitas. Por ejemplo, decir algo como la casa o con la cuchara. Cuando nosotros utilizamos la prosodia, hacemos que los niños presten más atención sobre estas palabras. Esto es algo natural cuando modificamos generalmente la prosodia en cualquier tipo de emisiones. En este caso, estamos haciendo una enseñanza explícita a través de la prosodia del uso de este tipo de palabras. En el lenguaje tenemos 3 aspectos principales. Uno es qué decimos, otro cómo lo decimos y otro cómo lo utilizamos en función social, ¿sí? El qué, el cómo y el cómo lo aplicamos, ¿sí? Los nenes que tienen problemas en el desarrollo del lenguaje pueden tener dificultades de contenido, pueden tener dificultades en la forma, es decir, chicos que saben lo que quieren decir, pero lo dicen mal, y chicos que por ahí dicen muchas palabras, conocen mucho vocabulario, pronuncian bien, arman bien las frases, pero no las saben aplicar adecuadamente desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista social. Nosotros a través de estos mini videos vamos a tratar de dar algunas pautas, algunas estrategias sencillas para ayudar en el desarrollo de estos distintos aspectos del lenguaje. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un pintor. Esta palabra es muy transparente porque los niños pueden darse cuenta que detrás de pintor existe la acción de pintar. Podemos nosotros, por ejemplo, tratar de enfocarnos, como les decía hace un momento, en los artículos o en las preposiciones para, por ejemplo, llamar la atención del niño y preguntar, vamos a ver, ¿con qué pinta el pintor? El pintor pinta con pinturas, pinta con pinceles y pinta con mucha emoción. Entonces, aquí estamos utilizando la palabra con este acento a través de la prosodia y estamos ayudando a que el niño se fije en esta palabra que puede pasar desapercibida. También podemos utilizar la preposición a.
¿A quién pinta? Ah, pinta a los niños. Fíjense cómo la entonación está puesta sobre esta palabra chiquita o esta palabra funcional y no sobre donde normalmente pondríamos nosotros la entonación, porque diríamos algo como pinta a los niños, es decir, la entonación estaría sobre la palabra de contenido. En este caso estamos utilizando la entonación o la prosodia sobre la palabra funcional. Vamos a ver otro ejemplo. Si estamos ahora con la imagen de una maestra, esta es una palabra muy frecuente con la que podemos tener mucho contacto y los niños pueden saber qué es lo que utilizan las maestras en el salón de clases. Por ejemplo, podemos decir que la maestra enseña los colores con los libros, con las crayolas o con el pizarrón. Y también podemos preguntarles, ¿y a quién les enseña? Les enseña a los niños. Aquí la preposición con un valor acusativo, pero que es muy, muy transparente en la adquisición. Tenemos otro ejemplo, como la palabra doctora, que también podemos utilizarla. Vean cómo estamos utilizando un marco de frase nominal, donde tenemos estas palabras como pintor, maestra y en este caso ahora doctora, que nos ayudan a que el niño utilice la palabra funcional. Ahora podemos decir que la doctora cura con la jeringa, cura con pastillas y puede ser que limpie el brazo con alcohol y también le toma la temperatura al niño con el termómetro. ¿A quién cura? Cura a papá, a mamá, a la abuela, cura a toda la familia. Como podemos ver en estos ejemplos, es muy claro entonces poder resaltar estos elementos de la gramática con mucha facilidad. Actualmente estamos en una época donde toda la tecnología y la comunicación digital es una verdadera revolución y se transforma también en un desafío para los padres actuales. El lenguaje es mucho más que palabras y comienza en etapas muy tempranas, en pequeñas interacciones diarias con quienes los cuidan, con sus padres, con los que los educan. Y eso hace que tengamos una gran posibilidad de fomentarla y propiciar. Bueno, ¿qué podemos hacer como importante? En primer lugar, darle valor, pensar que no es hablar, no es solamente hablar, sino que cada instancia cotidiana en las rutinas diarias nos va a dar oportunidades para poder generar que este cimiento de la comunicación se lleve adelante. Hay un factor importante que son las rutinas. Los chicos se desarrollan en rutinas diarias que cada vez se ven como más desdibujadas. Los chicos al comienzo no tienen nociones claras de espacialidad y temporalidad. Empiezan con el espacio que le dan los adultos. Entonces las rutinas de la alimentación, la rutina del sueño, la rutina del juego, de ir a la plaza, del baño. En esas instancias es donde el adulto tiene que estar atento a cada gesto, a cada intento de comunicación. Tenemos que dar algunas pautas que son generales, ¿no? Algunas recomendaciones que son generales, que alcanzan o que pueden ser útiles para todos los nenes con problemas lingüísticos. Primero, es necesario enlentecer el lenguaje. Para cuando un chico tiene problemas para incorporar el lenguaje, el bajar la frecuencia o la velocidad del lenguaje ayuda a que lo pueda percibir mejor. Segundo, utilizar frases cortas, ¿sí? Frases cortas y concretas, en donde se entone especialmente las palabras más importantes de la oración, aquello que nosotros queremos transmitirle al nene. Ser un poco repetitivo con esas palabras o aquello importante que querramos resaltar. Los niños no aprenden solamente por escuchar una vez las cosas, ¿no? Muchas veces en estos casos es necesario ser un poquito más repetitivo para que incorporen esa información. Otro aspecto es señalar aquello que se nombra, ¿sí?
Cuando hay un señalamiento de por medio asociado a la palabra, hay más posibilidad de que el niño asocie eso que escucha con lo que ve, ¿sí? Tiene más posibilidad de incorporar esa información lingüística, ¿sí? Esas pautas que son generales y demás sirven como para facilitar un poco todo lo que es el desarrollo de los planos lingüísticos. Pero voy a hablar más específicamente ahora de lo que sería el plano semántico, es decir, el plano de los contenidos, cómo incorporar más información. Si nosotros queremos que un niño aprenda palabras nuevas, tenemos que empezar por seleccionar aquellas cosas que le sean más útiles, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras útiles? ¿Sí? Los sustantivos, que son las palabras de los objetos que rodean al niño, que rodean sus necesidades, ¿sí? Si estamos pensando, por ejemplo, en nenes chiquitos que no hablan, de 2 años, de 2 años y medio y demás, ¿cuáles son las palabras más importantes? Aquellas que representan su vida cotidiana: mamá, papá, el tutú, la papa, la comida o la leche o el agua, ¿sí? Esos son los términos en primera instancia que pueden tener una aplicación práctica, ¿sí? Y que, digamos, una aplicación práctica en su vida y que pueden ser importantes para ser adquiridos desde el punto de vista del contenido. Esas palabras son las primeras, ¿sí? Y a esas palabras que son sustantivos, que los podemos ampliar en base a las posibilidades del chico, a los intereses y demás, el segundo tipo de palabra que es importante, digamos, focalizar son los verbos, ¿sí? Los verbos, ¿por qué? Porque el verbo es el tipo de palabra que ayuda a construir la oración. Los verbos son acciones, y las acciones, para ser más fáciles de ser incorporadas, hay que actuarlas, ¿sí? El adulto puede actuarlas, ¿sí? El sustantivo lo podemos señalar. La acción está buena actuarla para crear más conciencia de lo que es la acción en sí. Hay otro tipo de palabras que muchas veces uno como adulto se empeña en enseñarle a los chicos con ausencia de lenguaje o con retrasos importantes del lenguaje, que son, por ejemplo, los colores o los números o las letras, que esas son palabras alejadas de la necesidad inmediata de los chicos, fuera de la zona de la funcionalidad. ¿Un color qué es? ¿Qué tipo de palabra es? Es un atributo, ¿sí? Es un atributo del objeto, una característica del objeto. El chico, para que pueda, digamos, para que sus aprendizajes sean significativos y que lo que aprenda le sirva para comunicarse, necesita aprender a nombrar los objetos y a entender el significado del nombre de las cosas, ¿sí? Entonces, nos centralizamos en las palabras que sirven para mandar, para pedir, ¿sí? En las acciones, en los objetos que tenemos alrededor. No le vamos a dar mucha importancia cuando un chico no habla ni a los colores, ni a las formas, ni a los tamaños, porque esos son atributos, son palabras que vienen después, cuando ya hemos adquirido una cierta base de conocimiento. ¿Cómo aprende un chico las palabras en situación típica? Aprende las palabras en sus escenas de la vida cotidiana, con gente que le habla, ¿sí? ¿Quién es la gente que le habla? La mamá, el papá, la cuidadora, la abuela, ¿sí? Personas que van subtitulando las cosas que le pasan todos los días. Es la hora de ir a comer, entonces vamos a preparar la mesa. Ayúdame a preparar la mesa. A ver, dame un plato. Y vamos a poner un plato para mamá, un plato para papá, un plato para Juancito, ¿sí? Y ahora vení, te doy la cuchara. Una cuchara para mamá, una cuchara para papá, una cuchara para Juancito. Esta situación, que es una escena de la vida cotidiana, va con subtítulos. Y lo que el niño aprende es esa escena asociada a ese subtítulo, ¿sí? Por supuesto que para aprender la escena hay quien tiene que subtitularla todo el tiempo. Y no es un día, es hoy, es mañana, es pasado, hasta que el chico lo puede interiorizar, ¿sí? Es fundamental el tema de las rutinas, y es fundamental
la participación de los adultos. Un niño no aprende a hablar en contacto con una máquina. No aprende a hablar ni con el celular, ni con la tablet, ni con la televisión. ¿Por qué? Porque esos artefactos no le devuelven información, más que una información mecanizada y grabada, ¿sí? Son artefactos que no se moldean de acuerdo a la respuesta del niño, ¿sí? Entonces, fundamental para la enseñanza de las palabras es mantener rutinas con subtítulos. Fundamental es la compañía del adulto, ¿sí? Se sabe que por cada 6 meses de evolución que va teniendo un niño, sus interacciones con los adultos son cada vez más frecuentes. Cada vez el chico busca más al adulto preguntándole cosas y tratando de recibir información por parte del adulto, ¿sí? Está en la disposición de cada uno el responder a todas esas iniciativas o dejarlo pasar. Cuanto más responsivo sea el adulto a la interacción que le propone el niño, mejores van a ser las habilidades lingüísticas de ese nene. Hablaba yo del tema de las rutinas. Las rutinas nos dan mucha información y nos permiten poner palabras a los actos de todos los días. Pero no son solo las rutinas. Se ha comprobado científicamente que la mejor forma que tienen los chicos de incorporar vocabulario nuevo es cuando los padres pueden leerle un librito de cuentos todos los días, aunque sea 5 minutos o 10 minutos. En nuestra conversación cotidiana contamos con un número limitado de palabras que se amplía en la literatura. Cuando uno va para el lado de la literatura, aunque sea literatura infantil, el lenguaje se amplía a otros márgenes que no son los coloquiales. Si nosotros queremos que los nenes aprendan palabras nuevas más allá de lo que se usa en el día a día, tenemos que leer cuentitos, señalar las imágenes de esos cuentos y pedirle al chico que después que le hemos contado lo recuente, ¿sí? Y si no puede hablar, que señale lo que nosotros le estamos nombrando, ¿sí? Estamos en tiempos de mucha velocidad. La comunicación requiere un tiempo distinto, requiere un tiempo de comodidad. Podemos decir que estamos en una necesidad de lograr más comodidad comunicativa. Es un tiempo más lento, un tiempo de calma, un tiempo de espera, un tiempo donde haya turnos de habla, donde haya una posibilidad de silencio para poder escuchar y desde ahí generar signos de anticipación y tener atención auditiva. La atención auditiva se está cayendo porque lo visual está tomando toda nuestra comunicación. Demos la oportunidad en cada instancia diaria de poder, desde el juego, desde la mirada, desde la palabra, en los distintos contextos, de lograr que esta comunicación preverbal, tan importante para el desarrollo de la comunicación, se vaya generando naturalmente día a día. Los cuentos, al igual que otra de las habilidades que es armar juegos de representación, es otro de los recursos que ayudan a que un niño incorpore palabras nuevas. ¿Cuáles son esos juegos? Es copiar o evocar escenas de la vida cotidiana en juegos infantiles, como armar la hora del té, ¿sí? O jugar con las muñecas, ¿sí? Si nosotros como adultos participamos de esos intercambios con los nenes, vamos a poder brindar riqueza lingüística como para que el niño copie esa información y la incorpore como propia en ese proceso de construcción lingüística que lleva, como dije al inicio, alrededor de 6 años.